¿Por qué el volumen se llama Mi cuerpo es la verdad? Sí, bueno, pues sí, en efecto fue una cosa muy pensada que duró pues varios días. Esto creo que es importante también decirlo, y todo el proceso de investigación fue un proceso inductivo, lo que quiere decir que no fue sino al final que tuvimos que pensar en el título del volumen, un título que comunicara algo, así como cada una de las palabras que están escritas allí tienen una intención de comunicar un mensaje. Y lo que quisimos en principio, y las discusiones que se dieron internamente en el grupo, fue darle el mensaje a Colombia de esperanza, ¿sí? De no quedarnos solo en el dolor y en el daño y en la crueldad tan absoluta y en la guerra tan degradante que se puede leer en nuestro volumen. Y bueno, empezamos a decir un montón de ideas, cada una desde sus roles y sus experticias. También me parece importante aquí decir que pues, nuestro equipo del grupo de trabajo de género fue un equipo grande, diverso, en pertenencias étnicas, en identidades étnicas. Hubo mujeres negras, mujeres indígenas, diferentes edades, distintas profesiones, distintas experticias, roles, y en medio de esas discusiones nuestra coordinadora Salomé Gómez se le ocurrió este título, y todas empezamos a cuestionarlo, a debatirlo, a probarlo, y al final lo que quedó fue que el título evoca dos cosas, ¿no? Por un lado está este dolor que pues, es inevitable y no se puede negar, porque fue en los cuerpos de las mujeres y fue en los cuerpos de las personas LGBTI que la guerra atravesó, ¿sí? Por supuesto en los cuerpos y en las vidas, pero también ha sido en los cuerpos de las mujeres y de las personas LGBTI en donde las resistencias se han asentado, ¿no? Bien lo decía Andrés, una resistencia muy marcada, por ejemplo, en las personas LGBTI es poner su cuerpo en lo público, es no esconderse, ¿sí? Es reexistir un poco. Tú al poner tu cuerpo en lo público reexistes. Entonces ese título evoca estas dos dimensiones. Por otro lado también desde el grupo de trabajo de género siempre partimos por la premisa de creerles a las mujeres y a las personas LGBTI. Tú sabes que pues digamos, siempre pasa que a las mujeres y a las personas LGBTI no se nos cree lo que decimos, cosa que no pasa con los hombres blancos heterosexuales, ¿no? Entonces, todas las personas que se acercaron a la Comisión de la Verdad a brindar su testimonio, nosotras partimos de la base de que era cierto, de que era la verdad de cada una de estas personas, ¿sí? Obviamente esto pasó por un proceso de investigación, de contrastación de fuentes, etcétera, pero esa era la premisa. Entonces, el título evoca eso, ¿no? Resistencias, dolor y guerra, pero también la posición política del grupo de trabajo de género y de la Comisión de la Verdad en general, de creerles a todas y a cada una de las personas que se acercaron, ya fuera aquí en Bogotá o en las distintas casas de la verdad en todo el país, a brindar el testimonio. Y queda un tema también muy fuerte, y es como que la experiencia queda escrita en el cuerpo, ¿no? Porque justamente el conflicto atravesó estos cuerpos. Me gustaría preguntarle a Andrés qué tipo de experiencias reveló el informe sobre cómo el conflicto atravesó los cuerpos de la comunidad LGBTI. ¿Cuáles fueron el tipo de acciones violentas que se descubrieron como un común denominador con la comunidad y que hablan de muchos estigmas que están en la sociedad, ¿no? No es solo dentro del conflicto, sino que están en la sociedad y en el conflicto se magnifican? Bueno, digamos que los controles armados y violentos en los territorios instauran unas acciones basadas en roles de género, y la diversidad va en contra de esa asignación tradicional de los roles de género, ¿no es cierto? Entonces, ahí hay una primer, digamos, agresión de los actores armados contra los cuerpos de las personas diversas sexualmente, porque representan todo lo que ellos y sus controles armados defienden, ¿no? La feminidad para las mujeres, la masculinidad para los hombres, y muchas veces, por ejemplo, los hombres, los chicos gays, como el caso mío, por ejemplo, pues difícilmente podíamos ocultar nuestra feminidad corporal frente a estos órdenes armados. Entonces, esto también pasa no solo por una agresión física, de lastimar, de violentar la corporalidad, sino también
por un asunto de lo simbólico y por un asunto del señalamiento y del estigma. No puedes caminar así, eso no está bien visto, no puedes usar artefactos femeninos. Y digamos que los controles armados son diversos, dependiendo también del grupo armado, por supuesto. Hay grupos armados que resultan cometiendo prácticas con más sevicia, por ejemplo. Pero eso pasó y quiero enfatizar en que no solo fue una violencia directa, una agresión directa contra este cuerpo físico, sino que también trasciende a lo simbólico e incluso eso puede ser mucho más fuerte que una agresión específica contra la corporalidad, contra la dimensión física de la existencia, ¿no? Cuando estás en contravía de estos órdenes armados que instalan los grupos en los territorios, pues todo el tiempo estás expuesto y expuesta. Caminar por una calle, estar en un lugar público, todo eso es objeto de señalamiento, objeto de rechazo y objeto de agresión. Y ahí es donde estos daños y estas pérdidas tienen que también posicionarse dentro de esa lógica de lo simbólico y esa lógica de otras dimensiones de la vida que son importantísimas, como la dimensión existencial, como la dimensión incluso de la salud mental. Entonces, no solo fueron agresiones físicas, sino también en esta imposición de órdenes que son tremendamente patriarcales, heteronormativos y con toda digamos, la diversidad sexual transgrede todos esos órdenes impuestos y ahí hay un choque enorme que genera en últimas estos actos de violencia, ¿no? La comunidad LGBTI, como la comisión lo está registrando, pues fue víctima de la violencia sexual, por ejemplo, fue víctima del desplazamiento forzado, del destierro, porque tienes que irte de ese sitio, abandonar un proyecto de vida, abandonar tu comunidad, tu familia y por supuesto vivir en una zozobra permanente, porque esa fue otra de las modalidades que la comisión registró, las amenazas contra la vida misma, y vivir en esa incertidumbre, en ese asedio permanente, pues es algo tremendamente doloroso.